Segundo periodo Proyecto Nacional Mestizo, 1895 a 1960. Revolución Liberal, 1895 a 1912. La Revolución Liberal, 1895 a 1912. La Revolución Liberal fue un movimiento revolucionario liderado por el general Eloy Alfaro Delgado, en contra de los gobiernos conservadores. Esta revolución inició el 5 de junio de 1895 en Guayaquil, cuando Eloy Alfaro fue proclamado jefe supremo. Con la llegada al poder de Ignacio de Veintimilla, con sus ideas de dictador, la revolución empezó a tomar forma luego de que varios sectores del país empezaran a formar movimientos revolucionarios en contra del gabinete en función. Veintimilla fue derrocado por las tropas alfaristas que contaron con el apoyo de conservadores. Tras la salida de Veintimilla, los conservadores asumieron el poder hasta el estallido de la Revolución Liberal en el año de 1895. Eloy Alfaro tomó el mando de Ecuador tras la caída del presidente interino Vicente Lucio Salazar y ya en función ordenó la creación de la Constitución de 1897 que lo declaró presidente constitucional. Alfaro, luego de ser sucedido por Leónidas Plaza Gutiérrez, con quien tuvo conflictos, volvió a la lucha armada, donde derrocó al gobierno de Lizardo García. Con este hecho volvió al poder en el que fue su segundo mandato, el cual terminó en el año de 1912. Dentro de su mandato realizó varias obras importantes, entre ellas creó colegios de prestigio, apoyó la equidad de género y por primera vez nombró a una mujer para que ocupara un cargo público. Pero la obra con la que se consagró fue la obra de red de ferrocarriles para unir todo el país. Debido a la Revolución Liberal, Ecuador empezó a consolidarse como Estado-nación. Los intereses oligárquicos, junto al conservador, conspiraron para asesinar a Eloy Alfaro Delgado, dando fin a la Revolución Liberal en 1912, cuando fue brutalmente asesinado junto con su hermano y 3 de sus coidearios más cercanos, siendo arrastrados desde el penal García Moreno hasta el Parque El Ejido en Quito, donde incineraron sus cadáveres. La Revolución Liberal es considerada como uno de los episodios más importantes de la historia del país, debido al impacto que tuvo en la política y en la sociedad. La implementación del laicismo en el Ecuador es uno de los aspectos más destacados de esta revolución. Con este punto fueron separados oficialmente la Iglesia y el Estado. Con la Revolución Liberal, el pueblo ecuatoriano se desarrolló en varios aspectos que favorecieron especialmente a la clase humilde. Predominio plutocrático, 1912 a 1925. Periodo plutocrático. Se conoce como plutocracia al predominio de los más ricos en el gobierno de un estado. Según varios historiadores, es lo que ocurrió en nuestra patria entre los años 1912 y 1925. En este periodo, el dominio del Estado lo alcanzaron los sectores poderosos de la costa, como la burguesía bancaria, agroexportadora y comercial. La institución más influyente y representativa era el Banco Comercial y Agrícola. A partir del 1 de septiembre de 1912, el Estado ecuatoriano fue manejado por el liberalismo plutocrático, mediante una alianza entre el banco y el gobierno de Leónidas Plaza Gutiérrez, quien para ese entonces estuvo ligado también a la clase terrateniente serrana, puesto que estaba casado con la señora Avelina Lazo, propietaria de grandes extensiones de tierra. Leónidas Plaza inició su segunda presidencia en el año 1912 a 1916, en medio de revueltas constantes. En Esmeralda, el coronel radical Carlos Concha reactivó a las montoneras, exigió cambios en la propiedad de la tierra y en las relaciones laborales. Para frenar estas justas protestas, el gobierno contrajo nuevas deudas con la banca.
El banco fabricaba billetes y los ponía a circular sin ningún respaldo, lo que producía una enorme inflación que perjudicaba con más fuerza a los sectores populares. Mediante una dura represión, Plaza pudo mantenerse durante su segundo mandato, el mismo que es recordado por una serie de leyes para proteger al banco de la quiebra. Una de estas leyes fue la denominada Ley Moratoria, que prohibió la exportación del oro y aplazó el canje de billetes por el dorado metal. Desde entonces, el banco empezó a incidir no solo en la política económica, sino también en las elecciones presidenciales y parlamentarias, garantizando el triunfo de sus candidatos mediante aportes económicos, manipulaciones propagandísticas y en ocasiones fraude. Luego transcurrieron los gobiernos de Alfredo Baquerizo Moreno, del año 1916 a 1920, José Luis Tamayo, de 1920 a 1924, y Gonzalo Córdoba, de 1924 a 1925, quienes, habiendo sido puestos en Carondelet por los banqueros, se encargaron de pagar los favores recibidos, más el respectivo interés. Después de todo, la palabra interés ha sido, es y será la favorita de los que se enriquecen administrando el dinero a los depositantes. La Revolución Juliana de 1925 fue la encargada de poner fin a este abominable periodo. Crisis e irrupción de las masas, 1925 a 1947. Crisis e irrupción de las masas. Los militares julianos invocaron en su programa político ciertas ideas socialistas e inclinaciones hacia los trabajadores, pero por su paso por el poder trajo en realidad una serie de innovaciones que favorecieron a los sectores medios, principalmente a la burocracia, e impulsaron la modernización del aparato estatal. Las transformaciones fiscales limitaron el poder de la banca y centralizaron la dirección de la economía. El doctor Isidro Ayora, que tomó el poder en 1926, luego de 2 gobiernos plurales, fue el ejecutor de las principales reformas. Luego de que fuera nombrado presidente constitucional en el año 1928, gobernó por casi 3 años hasta que cayó en 1931, dejando al país debatiéndose en una compleja situación de inestabilidad. La Constituyente de 1928 realizó importantes reformas legales, entre las que se cuenta haber concebido el voto a la mujer. Etapa de estabilidad, 1948 a 1960. Etapa de estabilidad de 1948 a 1960. La producción y exportación de un nuevo producto tropical como es el banano dio a la economía ecuatoriana una posibilidad de expansión que se reflejó no solo en la dinamización del comercio internacional, sino también en la apertura de nuevas fronteras agrícolas. El ascenso de grupos medios vinculados a la producción y comercialización bananeras, así como al servicio público y el comercio. Superada la recesión de las décadas anteriores, fue articulándose una nueva alianza dominante. La burguesía era la clase dirigente, pero cedía al mismo tiempo una importante cuota al latifundismo y a la pequeña burguesía urbana. En estas circunstancias, la estabilidad constitucional se mantuvo, tanto más que el crecimiento poblacional de la costa y las ciudades. El control conservador de la mayoría del electorado había desaparecido. Los partidos políticos tradicionales como fueron conservador, liberal y socialista